Buenas noches, bienvenidos a la sesión número 6 de la asesoría por pares de la asignatura de Biología Celular y Molecular. Para empezar con la clase les voy a compartir lo que sería el pretest mediante el chat de Teams. Lo acabo de enviar, me confirman si lo pueden abrir, por favor. Ya, listo. El tiempo límite es de 3 minutos. Ni bien vea sus respuestas, procederemos a empezar la clase. Bien, espero todos hayan podido resolver su pretest. Vamos a desarrollar la clase y si tienen alguna consulta de las preguntas propiamente del pretest o de la explicación, por favor no duden en interrumpirme porque cuando lo ponga en modo presentación no puedo ver el chat o si dejan alguna reacción. Así que sin miedo interrúmpanme nada más. Ya. Mm, ya. Entonces, ¿me pueden confirmar si me pueden escuchar? Sí, se Sí, lo escucha. escucho. Muchas gracias. Ya. Entonces, el tema de hoy es el tráfico vesicular, retículo endoplasmático rugoso liso y el aparato de Golgi. En realidad, este tema es sencillo, no tanto por que estén asociados, sino porque prácticamente las funciones todas están relacionadas. Si ustedes llegan a entender los procesos aquí, no van a necesitar nada más. Todo lo van a sacar únicamente por los procesos. El contenido vamos a hacerlo en base a su clase teórica. Tenemos sistemas endomembranosos reticulares, el tráfico vesicular, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Nosotros ya hemos revisado los retículos endoplasmáticos, endoplásmicos, como le quieran decir. El tráfico vesicular hemos visto motores celulares. Y bueno, del Golgi también hemos visto un poco, pero ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio. Nosotros teníamos un retículo endoplasmático, el cual estaba a continuación de lo que sería el núcleo, era un sistema de endomembranas. Entonces tenemos el nucleolo, el núcleo,
tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Cuando hablamos de liso, lo asociamos ¿a qué? A lípidos. Y el rugoso, por descarte, no es carbohidratos, son proteínas. Ahora, les he hecho varias preguntas en el pretest acerca de esto, pero aquí les explico de una vez. Lo que ven con estos puntitos aquí, con estas pepitas, círculos, como lo quieran ver, es el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso va a tener ribosomas. Estos ribosomas lo van a ayudar en la síntesis proteica. Ahora, ¿el retículo endoplasmático rugoso solo hace síntesis de proteínas? Falso. Hablamos de metabolismo. Aquí lo tenemos. ¿Qué significa metabolismo? Metabolismo comprende lo que es la síntesis, la degradación, el reciclaje y otras funciones. Algunos lo ven como anabolismo, catabolismo, pero para ser más precisos, hablamos de lo que sería una síntesis, degradación, reciclaje. Entonces, si hablamos del retículo endoplasmático rugoso, este tiene ribosomas. El retículo endoplasmático liso es liso, no tiene nada. Entonces, este no tiene ribosomas. Y sacando un poco de lógica, ¿por qué el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas? Porque no sintetiza proteínas. Entonces, si no sintetiza proteínas, ¿para qué quiere ribosomas? Entonces, ahora, de la imagen, pregunta del pretest. ¿Cuáles son sistemas endomembranosos continuos? Básicamente el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Están allí, pegaditos. Hacen diferentes funciones, pero están pegaditos. En cambio, el Golgi está separado de ellos. Entonces, si les preguntan cuáles son continuos, los retículos endoplasmáticos, el liso con el rugoso. El Golgi sí es continuo, entre comillas, porque va a ser una continuación, pero no está en la proximidad, por así decirlo, de la estructura de la célula. Está con un pequeño espacio. Entonces, aquí vamos a hablar bastante de cisternas. ¿Qué son las cisternas? Túbulos y sacos membranosos. Esto de su teoría, se lo mencionan, también me lo enseñaron a mí, así que no lo olviden. Ahora, repasando, retículo endoplasmático rugoso, metabolismo de proteínas. Retículo endoplasmático liso, metabolismo de lípidos. Aquí hablamos de lípidos. Y aparato de Golgi, transporte y secreción de vesículas. Haciendo un pequeño recordatorio de la clase pasada. Si tenemos aquí vesículas, ¿dónde se transportan las vesículas? A través de los microtúbulos. En este caso, los microtúbulos iban a ser pistas de andamiaje. Entonces, si acá tenemos vesículas, acá vamos a tener microtúbulos. Otra pregunta que también les hice es básicamente si hay un transporte anterógrado, retrógrado, y si se acuerdan de la clase microtúbulos, básicamente hay ambos transportes. ¿Por qué? Porque si acá hablamos de metabolismo, como me hacía Percy la pregunta de las flipasas, cómo es que llegaban allí o más o menos establecer una línea de los procesos es que, por ejemplo, un lípido de membrana, un fosfolípido, se hace en parte en el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso lo expulsa y aquí tenemos lo que sería la vesícula primaria o digamos la entrante por la cara cis. Ya habíamos hablado de cara cis y trans. La cis está cerca al núcleo, por así decirlo, y la trans se proyecta hacia la membrana. Entonces, cuando llegue esto, esta vesícula de aquí, va a ir pasando las cisternas, el lumen, para una nueva vesícula que va a ser excretada y digamos, puede que termine, si es un lípido, en la bicapa fosfolipídica. Entonces, termina aquí, por así decirlo. Esta vesícula, como vamos a ver más adelante, se va a fusionar y por ende esto va a llegar aquí. O sea, una parte de la vesícula va a terminar por aquí, otra por aquí, pero va a ser parte de la membrana.
Entonces, por allí se da el movimiento de los fosfolípidos. Esto es un poco para integrar la secuencia. ¿Hasta allí me entendieron? ¿Tienen alguna duda? ¿O dije muchas cosas juntas? Bueno, voy a asumir que entendieron y continuamos. Entonces, dicho esto, acá tenemos un pequeño esquema. Tenemos los ribosomas. Aquí tenemos el núcleo. Importante, estos ribosomas, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la cara citoplasmática del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, todo lo que da el citoplasma del retículo endoplasmático rugoso va a tener ribosomas. ¿Qué significa cara citoplasmática? Si lo vemos en 3 dimensiones, como si fuese un papel arrugado, todo lo que esté en contacto con el citoplasma va a tener ribosomas de por medio, básicamente. Es ilógico que tenga ribosomas aquí adentro o en medio de retículo. Entonces, tenemos vesículas de transición que van a ir a la cara cis. Luego vamos a hablar de la catrina, no se preocupen. Pero esto va a entrar aquí. Se va a volver vesículas intermedias y luego vesículas de secreción que van a salir por la cara trans. Esta parte de aquí se llama dictiosoma. Algunos lo prefieren clasificar como lumen, cisterna, pero dictiosoma es como se lo ponen también en la teoría. Entonces estas vesículas pueden ser exocitadas, pueden mantenerse por allí, ya lo vamos a ver. Pero recuerden esta secuencia: núcleo, retículo endoplasmático y tenemos el Golgi. Y si lo quieren clasificar, podemos sacar las vesículas liberadas y la membrana. Nada más que decir. Eso es todo lo importante para que tengan una secuencia. Ahora, tráfico vesicular. Básicamente, esto es de su teoría, se lo voy a explicar brevemente. Entonces, nosotros podemos tener un montón de moléculas, pero nuestra célula, la unidad básica vital, no se proyecta a su supervivencia unitaria solamente, sino a la grupal. Entonces, ¿qué tenemos? Exportación, propias, importadas. Importadas, vamos a comenzar desde afuera hacia adentro. Importadas pueden ser nutrientes, señalización y procesamiento. ¿Qué significa? Que una determinada célula necesita determinados nutrientes, necesita determinada regulación que se va a dar por la señalización y un determinado procesamiento de, digamos, cualquier tipo de sustrato que pueda tener. Entonces, básicamente también va a ser una conversión. Entonces, si hablamos de propias, propias significa que se las va a quedar. Estamos hablando de enzimas necesarias para lo que sea que necesite, dependiendo de la célula que sea, receptores. ¿Cómo se comunica una célula si no tiene aquí receptores? No puede comunicarse, ¿verdad? Y constitutivas. Ya hemos visto que la célula, para mantenerse tal y como es funcional, necesita, digamos, sintetizar ciertas proteínas y demás. Todo eso es constitutivo. ¿Qué significa esto de constitutivo? Que siempre va a estar existente. Entonces, si hablamos de constitución, es que es parte de. Si hablamos de lo que sería un ingreso externo, eso ya no es constitutivo. Ahora, exportación tenemos enzimas, es decir, en este caso, bueno, yo cuando llevaba biología me hablaban de los linfocitos NK. Básicamente ellos segregan enzimas que van a matar a células. Entonces, un ejemplo es eso, enzimas. Los siguientes son hormonas. Las hormonas están estrechamente, digamos, relacionadas con la señalización, porque las hormonas lo producen esta cascada de señalización que vamos a ver en futuras clases, pero básicamente, por ejemplo, la insulina en el páncreas y demás son hormonas, y también receptores.
Sí, también se pueden exportar receptores. Ahora, vamos a ver estas pequeñas imágenes rapidísimo. Entonces, tenemos un retículo endoplasmático que va a, digamos, secretar vesículas que pueden contener proteínas o lípidos en estas membranas que van a viajar en este sentido. Ya. Tenemos que viajan en este sentido y llegan a la membrana. Ese es el ejemplo clásico. Es lo que cualquiera asocia. Ahora, si hablamos, digamos, en otro sentido, también hay un transporte contrario. En este sentido, que es un modelo de maduración de cisternas, pero básicamente. Así como vemos que los componentes del Golgi pueden migrar hacia la cara cis, también lo pueden hacer otro tipo de vesículas. También lo vamos a revisar, pero volviendo a esta imagen. Por ejemplo, el retículo endoplásmico está secretando proteínas en esta vesícula. ¿Lo ven aquí? Tenía proteínas hechas. Y aquí va a estrangular, entre comillas, a la vesícula y la vesícula se va a cerrar. Esta vesícula va a viajar, va a llegar al Golgi, se va a convertir nuevamente en vesícula y puede ir a la membrana plasmática. Ahora, como ven aquí, se puede fusionar y actúa de la siguiente manera. Entonces, de esta manera es como las proteínas o los lípidos llegan a la membrana. Básicamente es una fusión de la vesícula con la membrana plasmática. Y aquí viene algo un poco complicado, pero después de esto el Golgi se le va a hacer súper sencillo. Hablamos de anterógrado, retrógrado y todo esto. Pero, miren aquí, tenemos estas COP2, estas COP1, y tenemos la clatrina. ¿De qué me sirve esto? Miren las flechas. Comencemos por COP1, aquí. COP1 está yendo desde el complejo de vesículas tubulares del lado trans que tenemos aquí. TGN está migrando con una vesícula hacia, digamos, en un transporte retrógrado. ¿Por qué? Porque está yendo a través de estas cisternas de aquí. Miren, llega hasta aquí. Está llegando aquí y llega al retículo endoplasmático rugoso, pero ¿para qué llega allí? Básicamente porque sirve para transportar, en este caso, algunas proteínas o materiales que necesita el retículo endoplasmático rugoso. Porque no solo hablamos de síntesis y degradación, sino también reciclaje. Hasta ahí tenemos COP1. Entonces, el 1 lo pueden analizar de esta manera. Va desde lo que sería el TGN, que es el complejo de vesículas tubulares de Golgi, hasta el retículo endoplasmático rugoso. Y su contraparte, aquí la tenemos, COP2. COP2 puede ir hacia BTC, hacia CGN. ¿Qué es BTC? Aquí se los puse. Complejo de transporte vesículo tubular. Esto digamos que es lo principal. Y tenemos a lo que sería el CGN, complejo de vesículos tubulares del lado cis. Entonces, este BTC o ERGIC es un intermedio. Y esta es la cara cis. Y aquí teníamos que la cara trans. Todo lo que diga GN, este es trans, Golgi Network, este es cis Golgi Network. Este es, digamos que, todo lo que abarca el Golgi. Pero si nos damos cuenta, podemos ver aquí que el COP2 va a ir en un sentido anterógrado, o sea, hacia el exterior. Aquí tenemos que todo esto sube. Pero si se dan cuenta, todo eso aparece a nivel de TGN. A nivel de TGN, tú ya no ves COP1 ni COP2. Que estas son, digamos, proteínas neoclatrinas que revisten a las vesículas. Así las mencionan. En su teoría también está en el libro, pero son proteínas no clatrinas, que están presentes en procesos intermedios del viaje, por así decirlo, y luego tenemos la clatrina. Básicamente, cuando la vesícula
ya está en su última secreción, entre comillas. Esta se puede proyectar mediante un gránulo secretor que puede estar revestido por otras proteínas no clatrinas o por la clatrina. Entonces, la clatrina propiamente es estos triangulitos de aquí que van a ir revistiendo. La vesícula los puede perder cuando hay alguna fusión, cuando ya cumple su rol y demás. Pero esta de aquí también funciona en el ingreso a la célula. No se olviden de eso. Fuera de eso, aquí tiene la descripción. Por ejemplo, nos dice que hay 3 tipos diferentes de vesículas indicadas. COP2, transporte de retículo endoplasmático a Ergi. Aquí lo vemos. Y el aparato Golgi, por supuesto. En este caso la cara cis. Luego tenemos las vesículas de COP1 que regresan las proteínas del Ergi. Aquí teníamos todo esto. COP1 lo regresa. Y luego tenemos a las vesículas cubiertas con clatrina. Básicamente transportan del TGN, de la cara trans, a los endosomas y lisosomas. Si recuerdan que eran los lisosomas, eran las vesículas que tenían las hidrolasas ácidas para la degradación. Y aquí, haciendo un poco de síntesis, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una gemación. Esta gemación básicamente es que se proyecta una pequeña vesícula que luego se se me fue la palabra, se estrangula aquí y esta vesícula contiene receptores. Estos receptores van a llegar al, digamos, aceptor o receptor. Entonces, la magia del Golgi es esa más que nada. Las vesículas van a migrar de un lado a otro. Y como vemos aquí, esta es la vía biosintética secretora y endocítica, las membranas. Y si le explicamos en torno al retículo endoplásmico y al Golgi, tenemos, por ejemplo, aquí COP2, COP1. COP1 hacia el retículo endoplasmático, COP2 hacia Golgi. Entonces, la migración la tenemos aquí. Por ejemplo, aquí una serie de proteínas que se van a secretar en este gránulo con COP2, van a llegar a esta cisterna del Golgi, se van a interiorizar y, por ejemplo, el Golgi nos está mandando ¿qué? Estos receptores. ¿Mediante quién? COP1 y una vesícula. Estos receptores, como ven aquí, los tenemos y van a ser ingresados al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático puede decidir degradarlo, mantenerlo allí, volverlo a sacar, lo que sea. Pero esa es básicamente la magia. Y continuando, por ejemplo, vamos a ver la clatrina. Esto sí se los van a preguntar como si fuese, digamos, como si tuviese 3 codos, 3 bracitos. Pero no es tan sencillo. Este tiene receptores de manosa fosfato, se adhiere a manosa 6 fosfato porque obviamente tiene los receptores. Aquí tenemos la luz del Golgi, aquí tenemos la red trans. ¿Qué significa la red trans? Era la final, aquí. Aquí tenemos el TGN, la trans. De tal manera, la cara citosólica, la gemación, y esta es la vesícula que sale. Y si nos vamos más a detalle, esta imagen es de su teoría, también me la enseñaron a mí, pero aquí tenemos una proteína lisosómica. ¿Cuál es la proteína lisosómica? Esta de aquí. Que tiene en su terminación manosa 6-fosfato. La manosa 6-fosfato se une al receptor. Luego que tenemos una proteína adaptadora y una clatrina. ¿Qué hace la proteína adaptadora? Básicamente es como un puente de unión. No es que la clatrina va a penetrar a la vesícula y se la va a llevar, no. Hace como esta jaula de aquí y básicamente el adaptador ayuda a ello. Aquí podemos ver los adaptadores.
Ahora, una explicación que me dieron a mí en su tiempo era que la gemación era básicamente que se forme este tipo de protuberancia o de yema, por así decirlo. Entonces se forma esta protuberancia, va saliendo, y en un punto que diferentes proteínas interactúan para que esta de aquí se complete, salga, y esta de aquí se quede como nueva, como si no hubiese pasado nada. Ahora, aquí, formación de vesículas cubiertas con clatrina de la red trans-Golgi. Sencillísimo. Aquí habíamos visto en la imagen, pero vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una enzima lisosómica, que sería básicamente el producto. Tenemos, ahora, esta que va a tener, ya habíamos hablado de la manosa 6-fosfato. Entonces aquí tenemos el receptor, en un punto de aquí tenemos la manosa 6-fosfato, entonces aquí se genera una unión. Se genera una unión que tenemos aquí, clatrina, el adaptador, que es este de aquí, y otras proteínas. Pero básicamente miren cómo el receptor cruza todo esto, y este como si fuese un transformador. La clatrina no se puede ligar directamente al receptor de manosa, entonces ¿qué hace? Usa el adaptador. Y bueno, como dice aquí, uno de los dominios de CGA se une a los dominios citosólicos de las proteínas de membrana. ¿Cuáles son las proteínas de membrana? Esto de aquí. Entonces esta al final se va a unir a MPR, receptor de manosa fosfato, y ocurre todo ello. No hay mayor magia. Ahora, si hablamos del lado de la membrana, esto es cuando sale, y esto es cuando llega a la membrana. ¿Qué tenemos aquí? A la clatrina. Aquí. Esta que tiene ganchos. Estos ganchos de aquí van a ayudar a la fijación, pero que tiene un adaptador. Este adaptador puede tener diferentes composiciones, pero no se liga, digamos, directamente a esta proteína. Una forma de llamar a esta forma es el triskelion. Está en el libro. Y bueno, esto ya lo vimos, pero ahora lo vamos a aterrizar a este tema. La ruta secretora biosintética o exocítica. ¿A qué nos referimos con esto? Sencillo. Ya habíamos hablado. Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, vesículas. Aquí que tendríamos COP2. No se olviden, COP2. Cisterna cis, medial, trans, R-trans Golgi y el aparato Golgi completo. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener una vía secretora regulada, constitutiva, y bueno, aquí estamos hablando de endocitosis, que ya lo hablamos en su tiempo, así que nos vamos a centrar en vía secretora constitutiva o regulada. Secretora constitutiva también se llama elemental. ¿Se acuerdan que les decía constitutiva? ¿Por qué? Porque es necesaria, porque siempre está, digamos, presente. Normalmente, en nuestro sistema, les voy a hacer un ejemplo. Si tú consumes, un ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo de la leche. Hay enzimas que interactúan con la lactosa. Entonces, las personas, normalmente nosotros tenemos enzimas que cuando ingerimos lactosa se secretan. En este caso, esto no es constitutivo, es adaptativo, entre comillas. Y para terminar el ejemplo que se les graba un poco, las personas que son, entre comillas, intolerantes a la lactosa, lo pueden ver como que no tienen estas enzimas. ¿Para qué? Para interactuar con la lactosa. Pero bueno, volviendo al ejemplo, porque ya me salí mucho, vamos a ver la vía constitutiva o elemental. ¿En qué consta? Transporte de materiales desde el sitio de síntesis. Obviamente, cualquier material transportado va a salir desde el sitio de síntesis. Se descargan en el espacio extracelular constantemente. Miren, aquí
exocitosis. Exocitosis, endocitosis que requerían ATP. Entonces nuestra célula está gastando ATP constantemente, pero no lo hace lo loco, lo hace porque es necesario. Y la mayoría de las células participan en este tipo de secreción. Esto también lo puse en el pasito, no sé si alguien cayó, aquí veo, pero tomen nota. Entonces todas nuestras células van a secretar o van a tener una secreción constitutiva. La mayoría. Si hablamos de una secreción regulada, ¿qué significa? Que es a causa de algo. Es una secreción y acumulación de materiales en vesículas hacia regiones periféricas de la membrana. Aquí la vemos, regulada. ¿Por qué se produce este gránulo secretor? A ver, puede ser por un estímulo. Entonces, ¿qué puede ser el estímulo? La ingesta de algo, la señalización de una célula con otra célula. Entonces, estos gránulos se van a ir acumulando y se van a ir exocitando. Algunos se van a quedar allí, pero no es de forma constitutiva. Digamos que es un exceso, la célula ya lo hizo, tiene ahí, no sé, 5 vesículas guardadas, puede tener miles, pero puede tener 5 vesículas guardadas y le dicen, no, ya no botes. Y la célula se las queda allí un momento, hasta que cumplan su tiempo y las degrade. Pero ¿qué pasa si vuelve a tener un estímulo? Tiene 5 para excretar nuevamente. Ahora, la constitutiva, como vemos aquí, ¿qué está haciendo esta vesícula secretora? Aquí lo van a ver. Está botando algo al espacio extracelular. Pero aquí, ¿qué hace? Aquí es un receptor. Entonces, ¿qué es? Es una proteína. Aquí la teníamos, por ejemplo. Esta proteína termina aquí en la membrana. ¿Por medio de qué? Vía secretora constitutiva. Si es una célula que se encarga, no sé, de mediar la respuesta o por así decirlo, necesita glucosa, va a necesitar tener un receptor de insulina para que se incremente la actividad, la absorción, en fin, hay muchos ejemplos, pero aquí lo importante es que es algo constitutivo, es la estructura de la célula, por así decirlo. El mayor ejemplo es un receptor. Ahora, para hacer una comparativa, más que nada, la endocitosis era básicamente agarrar esta proteína, meterla en una vesícula, endocitarla, un endosoma temprano, que puede ir como un endosoma tardío, que allí puede desembocar en qué? En un lisosoma. O también puede terminar regresando al retículo endoplasmático. Dependiendo de cómo sea la situación, pero digamos que va por allí. Entonces, digamos que hay transporte de la membrana hacia el Golgi, del Golgi hacia la membrana, es en ambos sentidos. Ahora, esto de aquí, vamos a verlo rápidamente. El destino de la síntesis, básicamente es otros orgánulos, membrana plasmática, medio extracelular. Ya lo vimos aquí. Y aquí un ejemplo. Esto está en lapsos de tiempo, 3 minutos, 20 y 120. Esta es una secreción regulada. Ahora, ¿por qué regulada? Sencillo, aquí lo podemos ver. Hay una vesícula aquí, otra vesícula aquí, otra vesícula aquí. ¿Y qué va a pasar? Esta va a recibir un estímulo en alguna parte. Este estímulo, ¿qué va a pasar? Este estímulo va a condicionar la secreción de algo. Aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, ¿cómo se dan cuenta que es una secreción regulada? Porque todo se hace al mismo momento. Aquí lo tienen, miren. Secretó todo esto juntito. Dijeron, necesito esto, todos le dieron. Al darle todos, esto de aquí se va a compartimentalizar en el Golgi mediante vesículas y estas, ¿qué van a hacer? Van a ser exocitadas.
Entonces, ahora, para confirmar que es regulada, miren, aquí había síntesis, aquí también, aquí también, aquí también, en todos lados, pero aquí ya no hay. Hizo lo que le pedían y se quedó allí. Por eso es que es una regulada. Y hasta allí, ¿alguna duda o consulta que tengan? Ninguna. Ya. Entonces, pasamos a lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, pero antes, síntesis de proteínas en ribosomas libres. Esta imagen ya les había puesto previamente. Tenemos una subunidad pequeña y una subunidad grande. Esto puede ser subunidad mayor y subunidad menor. Son sinónimos. Está en el pasito también. Entonces el ribosoma va a estar flotando, por así decirlo, en el citosol. ¿Y qué va a hacer? Va a recibir básicamente un molde, el ARN mensajero, que les adelanto, o si ya lo saben, muy bien, 5' a 3'. Y básicamente vamos a tener una proteína, péptidos, aminoácidos que se van a ir secretando o digamos sintetizando en este EPA, en el sitio EP y A. Vamos a entrar en detalles en otras clases, pero esa es la función del ribosoma. Sin embargo, hay que entender esto. Tenemos que en el citosol se produce todo, ¿verdad? Pero el ribosoma puede estar libre o con el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, si está libre, después de completar la síntesis, esto puede ir a la mitocondria, peroxisoma, cloroplasto, núcleo. Esos son los ejemplos de un ribosoma libre. Ahora, si este está asociado al retículo endoplasmático, como vemos aquí, significa que al trabajar con él, tenemos un transporte vesicular. ¿Qué significa esto? Que tiene que pasar por Golgi. ¿Qué hace el Golgi? La hace. Aquí tenemos la secreción del retículo, aparte Golgi, y cómo va a acabar en otras partes del sistema endomembranoso, no sabemos dónde, en un lisosoma, en la membrana plasmática o en el exterior de la célula. De allí lo van sacando, porque miren, si va al retículo endoplasmático, si se sintetiza allí, ¿qué vamos a tener? Que puede ir a todas estas partes de aquí. Si está en el citosol, obviamente, a los orgánulos. Y bueno, más que nada eso, y aquí ya vamos a hablar de la síntesis de proteínas en ribosomas sobre membranas de REL. ¿El REL no lo sintetiza? No, es parte de la maquinaria, porque la maquinaria consiste en dos segmentos grandes, por así decirlo, pero en intermediarios. Ahora, pregunta de pasito. Chaperonas, calnexina, calreticulina, HCP70 por su peso, que son BIP y SEC62 y 63. Entonces, todas estas son las chaperonas. La ubiquitina también cuenta como una chaperona, pero es digamos que en otro contexto que también lo vamos a hablar. Ya lo hablamos un poco con el protesoma, pero también influye aquí. ¿Qué tenemos como otro intermediario? Al SRP, que es la partícula de reconocimiento de señal, y el receptor de SRP. Cuando hay una partícula que vaya a hacer algo, necesita un receptor. Siempre necesita un receptor. Mayormente. Bien difícil que no lo necesite. Cualquier partícula, un receptor. Entonces, aquí hablábamos de la síntesis, ¿verdad? Existe algo llamado péptido señal. Básicamente la proteína no es funcional hasta que le quiten esto, por una peptidasa. Péptido, peptidasa. ¿Qué hace la peptidasa? Va a cortar una sección de aminoácidos, básicamente. No se mareen mucho. Ya.
Entonces, una pequeña diferenciación, mRNA, que es el RN mensajero, contiene el código, la información, el mensaje. RNA de transporte básicamente va a agarrar los aminoácidos y los va a ir transportando, como vimos aquí. Decía, RNA de transporte, si te das cuenta, está transportando algo. Ahora, aquí viene lo bueno. SRP. El ribosoma, disculpen, con su péptido, que tiene un segmento que es el péptido señal, no hace nada. Puede estar flotando ahí, pero ¿qué hace el retículo endoplasmático? No le importa, hasta que ve al SRP. El SRP, si se dan cuenta, se va a fijar a lo que sería el ribosoma. Y textualmente se dice que se sienta. ¿Se sienta dónde? ¿Qué tenemos aquí? Receptor de SRP. Traslocón, un tapón. ¿Qué hace este ribosoma unido a SRP? El SRP se une al péptido señal, al ribosoma, pero básicamente el receptor SRP se une a SRP y comienza la actividad. Este ribosoma va a descender, se va a sentar, por así decirlo aquí. Al sentarse, su péptido señal que tenemos aquí va a descender al tapón. De esta manera, el SRP dice, yo ya los presenté, yo de aquí me largo. El SRP solo fue hacer eso. ¿Qué hizo? Cambió la configuración tridimensional o la conformación del receptor. Este receptor se va a quedar así. El SRP no se lleva nada, ¿eh? Pero miren, aquí ya cambió el receptor. Entonces, ¿qué pasa con el tapón? El péptido señal va a interactuar con el tapón y ¿qué se va a producir? Este cambio conformacional en el traslocón. Entonces, la proteína se va a ir generando aquí. Y aquí interviene BIP y cualquier otra chaperona. Pero ¿qué pasó con el péptido señal? Una peptidasa lo cortó. Entonces, esta proteína va a ser funcional. Dicho esto, ¿cuál es el rol de estas chaperonas? ¿Se solo agarrar la proteína mientras se hace? No. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la proteína tenía configuración primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? Las chaperonas básicamente van a ver la proteína lineal y le van a comenzar a dar forma. Habíamos dicho que las proteínas dependen de su configuración tridimensional. Entonces, básicamente las chaperonas le van a comenzar a dar la forma. Aquí teníamos el alfa hélice, la lámina beta, aquí ya teníamos la mezcla de ambas, y aquí por subunidades. Pero ¿qué va a pasar con esta proteína? Le va a dar la forma. Entonces, se corta el péptido, las chaperonas, digamos, le comienzan a dar esta forma, y esto se da en una proteína secretora, o enzima lisosomal. Hasta allí, aquí sí quiero que me respondan, por favor. ¿Sí les quedó claro o explico más lento o vuelvo a explicar? Porque si entienden esto, ya hacia lo siguiente es cuesta abajo, facilito. ¿Qué me Sí dicen? quedó claro. ¿Sí? Ya. Sí. Bien. Entonces, recuerden, estas son las chaperonas. Y ahora vamos a hablar de proteínas transmembrana. Aquí, no veo mucho gráfico de referencia, pero yo les voy a explicar. Básicamente, aquí tenemos al ribosoma que está sintetizando una proteína. Aquí no necesitamos SRP. Si no necesitamos SRP, aquí lo teníamos. Tampoco necesitamos al receptor de SRP. Básicamente, el lisosoma solito hace todo. ¿Pero qué hace solito? Esto de aquí, la síntesis de una proteína transmembrana. Esta síntesis la hace solito.
¿Y cómo sucede esto? Básicamente por la interacción del lisosoma con su configuración de alfa hélice con el traslocón. ¿Qué va a pasar aquí? Va a secretar lo que va a sintetizar una alfa hélice transmembrana y puede incluso sintetizar más de estas. Entonces, un lisosoma mismo, por la estrangulación del traslocón, es como que el traslocón siente hasta aquí la alfa hélice y dice, ya no quiero. Se mueve al costado y nuevamente comienza a hacerse la alfa hélice porque esto es mediado por el mRNA, el RNA mensajero. Y así sucesivamente. Y se van haciendo las proteínas membrana. Aquí, esta es la explicación fácil. Sencillamente es que el alfa hélice se va formando, se estrangula por el traslocón y se pueden ir generando más y más que tengan continuidad. Por eso es que en la membrana citoplasmática también teníamos un conjunto de proteínas transmembrana. No es que una llega, se va a la membrana citoplasmática, hay otra y se une de alguna manera, no. Todo esto sale en paquete. Más que nada eso. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el ARN 5', 3', subunidad grande y la subunidad pequeña. Pequeña, grande. Aquí tenemos tripletes de péptido, señal. Por ahora no se fijen mucho en ello. Pero básicamente tenemos el péptido señal, una peptidasa que corta, el péptido señal, no importa, y aquí tenemos la proteína secretada. Esta es la forma resumida, en el caso de la proteína secretora. Y ahora, chaperonas, como ya les había dicho, tenemos una síntesis. Aquí tenemos las HSP70, que eran el VIP, por ejemplo. Y estas van a agarrar y como si fuese un origami la proteína. Primero la tenemos así y la va a comenzar a dar vueltas, la va a doblar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo que va a acabar en, digamos, este origami, que sería el equivalente a esta proteína nativa, por así decirlo. Entonces, esta proteína es funcional. ¿Qué significa que es funcional? Que al estar plegada adecuadamente va a poder interactuar con lo que debe interactuar. ¿Qué pasa si este doblez de aquí no salió así y salió así? No sirve. O sea, perdió su configuración tridimensional. Y es el caso de la proteína alterada. Aquí no hay una chaperona, tal vez sí la hay. Pero ¿qué pasa? En vez de hacer este pliegue bonito, solo se dobla en dos. Y dice, bueno, ya estoy. Ah, no, me falta un poco. Y hace cualquier cosa acá. Esto de acá está mal. ¿Y quién intervenía en esto? El proteasoma. Básicamente, aquí es donde la ubiquitina en esta proteína mal plegada la va a agarrar y le va a decir, ¿sabes qué? Ven, te voy a llevar a pasear y nunca volvió, sencillamente. En el mejor de los casos. Porque también tenemos el agresoma, si se acuerdan. La proteína se resiste y se acumula. Entonces, ¿qué significa glucosilación? Glucosilación básicamente es añadir un azúcar. ¿Para qué este azúcar? Ya les había dicho, proteínas, lípidos, todo interactúan con o tienen en cierta parte estos azúcares. En este caso tenemos la N-acetilglucosamina. Esta proteína, si se dan cuenta, la ven aquí, está siendo sintetizada. Ya. Entonces, se sigue sintetizando, pero para que se quede, entre comillas, en el retículo endoplasmático, tampoco es que se va a quedar flotando, ¿no? Todo el tiempo. Aquí interviene el dolicol. Esta imagen es de su teoría, así que es lo mismo que les van a explicar. Básicamente este dolicol tiene dos fosfatos y luego tiene
la N-acetilglucosamina. ¿Qué hace esta glucosamina? Tiene manosa y glucosa, azúcares. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente, aquí se va a cortar esta unión. Al cortarse esta unión, en este caso, la proteína se va a unir a la N-acetilglucosamina y a los azúcares que ya habíamos mencionado. Pero, básicamente, es demasiado para que cargue la proteína. Dice, oye, mucho azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen a la glucosa? ¿Sabes qué? Peso muerto, no te quiero acá. Y la proteína al final se queda con lo que sería la manosa. Pero dice, ¿sabes qué? Igual como que me estás pesando un poco. Dice, elimíname uno más y quedamos bien. Le eliminan uno más y ya queda como tal la proteína. Básicamente. Este es un proceso que se da, se dice que es para aumentar la vida media de la proteína y demás. Son aspectos más que nada químicos, pero es bueno tenerlos presentes. La proteína está glucosilada. Ahora, también esto de aquí es súper importante. Ya vimos glucosilación, pero ahora el anclaje. Como yo les dije, esto no debería estar por allí, ¿no? Si al final va a ser exocitado, tiene que estar cerca de la membrana. ¿Cómo hace esto? Aquí tenemos lo que sería un GPI. Vamos a llamarlo así, GPI. Si le quieren decir un nombre largo, glicosil fosfatidilinositol, está bien. Pero ya que conocen su nombre, yo uso la abreviatura. Este GPI, ¿qué tiene unido aquí? Tiene unido una etanolamina. Esto de aquí, básicamente se le llama residuo de GPI. Va a tener etanolamina. Esta etanolamina ya habíamos visto, miren aquí, que tenemos la cabeza, la cola y otras dos colas. Cuando ponen R1, R2 es porque es variable, pero aquí lo tenemos. Esta es la configuración de la etanolamina, que se muestra así en la unión, y la proteína básicamente va a estar unida aquí. Tenemos el citosol, tenemos el extremo C, extremo N, y se van a unir. Entonces, ocurre un corte aquí, ¿y qué va a pasar? Básicamente, el GPI, por medio de la etanolamina, se va a pindear o a unir, se va a generar un puente del GPI, ¿con qué? Con lo que sería la proteína. Entonces, esto se llama una proteína unida a membrana por anclaje de GPI. Más que nada eso. Pero si se dan cuenta, es como que la proteína se quedó ahí anclada a la membrana del retículo endoplasmático. Aquí tenemos el GPI. Hasta aquí. Y aquí se da la unión. Esta unión, ¿cómo se llama? Se llama cleavage C-terminal PET. ¿Qué significa digamos, este corte? A clivar, cortar el extremo C. Entonces el extremo C se queda solito, se queda ahí. Luego será degradado, lo que sea, sí. Pero este es el mecanismo de anclaje. Y llegamos a esta parte súper interesante. Hemos hablado de proteínas mal plegadas, bien plegadas, el origami y demás. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos el citosol, el retículo endoplasmático y una calnexina. ¿Qué era la calnexina? Una chaperona. Entonces, tenemos en el punto 1 una proteína que nació doblada o, digamos, plegada apropiadamente. Aquí tenemos su glicosilación. Disculpen. Entonces, ¿qué pasa con la calnexina? Básicamente
en vez de llevar esta proteína mal plegada directamente a su muerte, como lo vemos aquí en el proteasoma, ¿qué va a hacer esta calnexina? Le va a decir, oye, mira, ven, yo te ayudo. Y le hace el control de calidad. Básicamente la va a tratar de corregir. Entonces, al intentar corregirla, va a tener como no va a tener éxito. Digamos que teniendo éxito, entre comillas, por la glicosidasa 2, va a tener una proteína propiamente plegada. Caso contrario, se vuelve a este ciclo. Entonces dice, no te plegaste bien, ya, seguimos. Una glicosiltransferasa. No es muy necesario que se memoricen esto, varía de autor a autor, pero hay como que un consenso. No sé si se los pregunten, sería demasiado específico, pero esta glicosiltransferasa va a intentar nuevamente realizar el plegamiento, pero si no funciona, ¿qué pasó aquí? Nuevamente va por la calnexina. Ahora, ¿por qué interviene la glicosidasa? Si se dan cuenta, aquí tiene más azúcar de más. No es funcional. Por eso, lo normal sería que se la quite. Esto sería lo normal, que se la quite y salga. Pero si se la quita y igual está mal plegada, vuelve al ciclo y se repite. Ahora, aquí lo tenemos, el esquema. Una proteína que ya ha sido sintetizada por glicosidasa 1 y 2, básicamente va a entrar este ciclo. ¿Este ciclo qué es? Ir a la calnexina como una glicosidasa que con la glicosidasa 2 puede salir por un plegamiento correcto, aquí lo veíamos, o si no se plega bien, puede ir al proteasoma. Pero es secuencial, si se dan cuenta es como que tiene que dar una vuelta al ciclo y luego al proteasoma. Así que se le dan oportunidades. Esto es en cuanto al plegamiento y control de la calidad por calnexina. Uy, qué buena línea. Ya, hasta aquí. En el plegamiento, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? No, parece que no. Entonces, hasta aquí ya vimos todo lo que era de las proteínas. Y aquí algo teórico. ¿Ya hemos visto Golgi? Sí, pero no se olviden de esto. Cuando se descubrió, nombre del descubridor y la técnica. Impregnación argéntica, que quiere decir con plata. Hablamos de cisternas y de dictiosomas. Esto de su teoría, por si acaso. Son agrupaciones de sáculos acompañados de vesículas. Las cisternas o sáculos, cuya membrana se asemeja al él. Nada más que decir. Tipos, transición y secreción. Las de secreción son grandes, que están situadas en la cara trans. O sea, cuando están a punto de ser secretadas, donde veíamos la clatrina y demás, era vesículas de secreción. Y de transición están en la cara cis y son derivadas de Herrera. Aquí que teníamos el COP2, el COP1. Y dos caras. La cis, que básicamente es la formación, es la cara de formación, se parece al retículo endoplasmático, y la trans, que es la cara de maduración, que básicamente se parece a la membrana. ¿Por qué esto? Porque son continuas, entre comillas, por así decirlo. No continuas directamente, pero el Golgi está cerca del retículo endoplasmático, en su cara cis y en la cara trans a la membrana, y las funciones, esto no lo olviden, glicosilación. ¿En qué consiste la glicosilación? Dar mayor resistencia, mayor solubilidad, mayor estabilidad, orientación, carga eléctrica, reconocimiento. También para la formación de los lisosomas, que los lisosomas en realidad son organelas que tienen estas hidrolasas ácidas. La secreción, que básicamente es transformación, almacenamiento,
transferencia de glicoproteínas, proteoglicanos. ¿Por qué almacenamiento? Porque también van a existir gránulos, entre comillas, prefabricados allí. Entonces, va a haber almacenamiento de algo. Siempre hay almacenamiento, no se olviden. Y formación de nuevas membranas. Básicamente una vesícula que sale se fusiona con la membrana y no es que la vesícula salga completa. En algunos casos sí, en neurotransmisores, pero básicamente hay diferentes situaciones, pero siempre es para la formación de membranas. Y bueno, aquí en el aparato de Golgi, recuerden, COP2, COP1, teníamos aquí la clatrina, los gránulos secretores. Esta vesícula puede ser un endosoma o un lisosoma. Aquí teníamos la cara cis, aquí la cara trans, el complejo de transporte aquí, y luego el donador, el aceptor, cómo es que van intercambiando, COP, que va hacia el retículo endoplasmático, y la vesícula de reciclaje, que viene por COP1. Y eso es todo por la clase de hoy. Entonces, ¿alguna duda o consulta que tengan? A ver, les voy a compartir el póster por este medio. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Bien, a ver, les voy a dar una pequeña ayuda o explicación de las preguntas. Permítanme un momento. Ya, entonces, la primera pregunta nos pide una afirmación correcta. El tráfico vesicular de Golgi va únicamente en sentido anterógrado. Anterógrado significa que se proyecta hacia la membrana. Pues eso es falso. Las vesículas solo pueden estar cubiertas por clatrina, es la contrafalso. Pueden estar por no proteicas, por COP1, COP2. Existe un transporte vesicular retrógrado y anterógrado. Tenemos COP1 y COP2. Entonces, y la última alternativa a todas las anteriores. Ahora, frente a la siguiente pregunta. Marque lo verdadero. Retículo endoplasmático liso, rugoso y aparato de Golgi son estructuras endomembranosas continuas. No. El retículo endoplasmático liso y Golgi son estructuras endomembranosas continuas. No. REL y RER son endomembranosas continuas, pues ya se los expliqué. Y la tercera es ninguna de las anteriores. La cuarta, la ruta secretora, marque lo correcto. Se divide en autocrina y paracrina, pues esa es señalización más que nada. La secreción elemental y regulada, que la elemental es la constitutiva, es un sinónimo, están controladas por un mismo mecanismo. No, la elemental no está regulada propiamente, mientras que la regulada necesita estímulos. O sea, la elemental sí está regulada, pero digamos que por factores mucho más fuertes, no estímulos simples. Y lo de la secreción elemental solo está presente en muy pocas células, lo contrario, en la mayoría. La secreción elemental no requiere estímulo, ya se los dije, depende de ustedes. Es una chaperona, calnexina, calreticulina, BIT, y todas son chaperonas, también se los expliqué. Entonces, ya saben la respuesta. Acerca de los ribosomas, poseen una subunidad mayor y una menor. Lo expliqué, tenían sus sinónimos. Solo realizan síntesis de forma libre en el citosol. Forma libre en el citosol, sí, pero también podría ser con el retículo endoplasmático rugoso.
se presentan en abundancia en la cara citoplasmática del retículo endoplasmático liso. No, están en el rugoso, obviamente. Pueden realizar síntesis extracelular. Mm, los ribosomas necesitan, digamos, estar dentro de la célula para funcionar por cuestiones de pH y demás. Entonces, esa es la explicación, más que nada. ¿Alguna consulta o duda que tengan? Voy para la grabación.